Muy buenos días. Muy buenos días, Katia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Perfecto, Perdón si bueno, estoy hablando con Katia. no con Cele ni con Lilia. Celé, discúlpame si ya no supe quién Ya quedó es en la línea, viernes, ya es pero no, viernes. con mucho gusto contigo y con tu auditorio, Celé. Bueno, platíquenos, doctor, ¿qué vamos a tratar esta mañana de viernes? Mira, el tema que yo escogí para hoy es algo que me llama mucho la atención, es un fenómeno que se está dando en relación con la cuarta transformación. Mira, veo una noticia que ustedes deben de tener desde luego ahí consignada oportunamente de lo que está pasando en las maquiladoras fronterizas, en las que por primera vez se dio una huelga muy fuerte y que pese a que la Junta de Conciliación y gobiernos estatales de Tamaulipas y demás intervinieron, pues no pudieron levantar los plantones ni nada hasta que empezaron a ceder en los aumentos que eran absolutamente necesarios, aumentos que reclaman los trabajadores muy mal pagados, o sea, es el fenómeno del salario precario, de la precarización del salario que se vive en todo el mundo, pero más acuciosa, más angustiosamente en México. En México, eso de la cuarta transformación a lo que me quiero referir es que va a empezar también una cuestión hacia adentro, hacia lo privado. Y los empresarios y la iniciativa privada, los microempresarios, los grandes empresarios, todos van a tener que estar muy atentos con eso, pero también abiertos a un cambio, porque no van a poder seguir ganando tanto. Van a seguir ganando, pero no podrán seguir ganando tanto. Eso es lo que yo veo. Y entonces se tienen que adecuar. ¿Por qué tenemos tantas maquiladoras en México? Tú recordarás que ese fenómeno empezó por ahí de los años finales de los 90, en los que se empezaron a venir hacia México muchas maquiladoras de muchas partes del mundo, americanas, de todo, de Europa, de Asia, etcétera. El problema es que había fuentes de empleo efectivamente, pero porque tenemos un salario bajísimo y porque los líderes charros obreros realmente no están protegiendo al trabajador. Ahí también va a tener que pegar la transformación en los sindicatos. También es una parte ya más privada, más particular, vamos, no directamente pública, porque en lo público Andrés Manuel López Obrador y su gabinete y su gobierno, pues, han instrumentado bajar el salario a funcionarios, etcétera, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, el asunto también del salario mínimo, subirlo, qué bueno, pero el problema con estas maquiladoras y con muchas empresas y muchos comercios pequeños en México es que mucha gente tiene menos o muy a fuerza alcanzará el salario mínimo. Entonces, eso es verdaderamente problemático porque las personas no tienen oportunidad de esparcirse, de ahorrar, de comprarse una prenda que necesitan, en fin, cosas pequeñas, pero a las que no tienen acceso. Olvídate de viajar, olvídate de un carro, etcétera. Luego tratan de comprar un carro y nada más se endrogan. Y peor se van las tarjetas de crédito, terrible, o sea, todo lo que está sucediendo va a empezar a repercutir. Y pongo el ejemplo de las maquiladoras porque ya ellos se montaron, pues, se fajaron los pantalones los trabajadores y dijeron no cedemos, y entonces los empresarios tuvieron que ceder y ceder ante una cosa que era totalmente justa. Entonces, esto ya está pegando porque ya contagió a una empresa refresquera y fuerte internacionalmente que está sentada ahí cerca de las maquiladoras, y esto va a tener que ir prendiendo. Entonces, se tiene que manejar con mucho tacto. Yo creo que también el gobierno va a tener que buscar conciliar todos estos intereses, irlo haciendo de manera más gradual para que no se desaten las cosas, para que no quiebren alguna empresa, etcétera, ¿no?
Las empresas en realidad han estado acostumbradas en México a ganar mucho, a pagar poco, a declarar menos, entonces estamos fritos. Y esa transformación se va a tener que dar hacia adentro. Los sindicatos están acostumbrados a proteger al patrón y van a tener que dejar de hacer eso. Esa es mi colaboración de hoy, amiga. No sé si tengas alguna pregunta. Pues sí, preguntarle, en Matamoros el miedo es que se esté, pues, una especie de movimiento que afecte a estas empresas, porque, por ejemplo, hacían el señalamiento de algunos medios de comunicación, por favor, dejen estas huelgas porque no queremos que la actividad de Matamoros se detengan, se pueden ir las maquiladoras, es decir, están infundiendo también el miedo al decir, si siguen ustedes protestando por sus derechos, pues van a hacer que esto se pare y nos va a ir peor. Pues sí, sí es un problema, o sea, es un problema y además es un problema muy complejo, pero te digo, finalmente esa cuestión, ese triunfo del obrero allá es por momentáneo, ¿verdad? Es una cuestión que simplemente, vamos, no es ninguna concesión graciosa de los empresarios, Claro. es realmente poquísimo lo que están ganando si lo investigan. Entonces, este asunto del 2032 que se empieza ya a manejar como tal, yo creo que lo describió bien el secretario, el director del Seguro Social, Germán Martínez, cuando le escuché una frase por ahí ayer, donde decía, hay un guachicoleo ahí, ¿verdad? Un guachicoleo con las cuotas obrero patronales. Fíjate, ese es otro tema terrible, porque los empresarios no están cubriendo muchas veces ni puntual ni total, y a veces de ninguna manera lo cubren la cuota obrero patronal. O sea, no enteran al Seguro Social, y el Seguro Social finalmente, cuando llega la hora de jubilaciones y cuestiones de ese tipo, pensiones y demás, el trabajador se da cuenta de que pues lo timaron, de que no estuvieron dándole nada, Así ¿verdad? es. Y entonces reclama, pero pues el reclamo debió haber sido en puntual al patrón. Entonces, qué bueno, si también el Seguro Social y otras instancias como la Secretaría del Trabajo se ponen las pilas y meten esto al orden. O sea, no se trata de darles nada de más, ni se trata de comunismo, ni tonteras de ese Claro. tipo, se trata de justicia, elemental justicia, que si no se da por la buena, esto va a reventar, porque el asunto de que haya llegado Andrés Manuel amaina un poco las cosas de lo que estaba pasando en México, pero si no se da el cambio verdadero, las cosas revientan. Pues excelentes reflexiones que hacemos pues durante esta mañana de viernes. Le agradecemos muchísimo, doctor Pedro Olvera Vázquez, analista político. Muchas gracias, amiga, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Y fíjese que sí, esta situación pues ya pegó en la Coca-Cola, en donde también ya están haciendo paros y huelgas. Ahí en Matamoros se inicia este movimiento. Me llamaba la atención porque la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, la más joven de parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, pues no ha acudido a la zona y le están exigiendo que vaya a solucionar este acto, porque lo que temen muchos de los empresarios es que esto se vaya extendiendo y, como bien lo dice Pedro Olvera, pues se convierta en un movimiento obrero que México ha tenido. Si nos vamos a revisar la historia, pues ha tenido cambios afortunados para el obrero, sin embargo, a un costo altísimo. Entonces, eso es lo que están tratando de evitar, y con el llamado de la secretaria del Trabajo, y también, pues incluso tendrá que ir el presidente de la República, porque no es un tema menor.